Sí, gracias. Muy buenos días a todos y pues esperemos que hoy sí no tengamos problemas con la conexión, pero bueno, son gajes del oficio. El grafismo que no va a ser otra cosa más que cada una de las particularidades de la letra de una persona o el conjunto de todas ellas. Hay incluso quien lo define el grafismo como aquellos trazos característicos de una persona cuando lleva a cabo la elaboración de la escritura o plasma la escritura, ¿sí? Incluso la firma como tal que los distingue particularmente a cada una de las personas. Entonces, todos esos trazos, todos esos líneas, esas curvas, esos puntajes que nosotros manejamos en nuestro texto de la escritura, en la elaboración de nuestra firma, pues todo eso es un grafismo a final de cuentas, es una particularidad que nos distingue como personas. Entonces, ese sería el primer término. Para que nosotros podamos elaborar un grafismo, necesitamos un útil inscriptor, ¿sí? Útil inscriptor que vamos a tomarlo como el instrumento que nos va a servir para realizar el soporte de la escritura o incluso la firma. Bueno, la firma indubitable es la firma original o verdadera y la firma dubitable es la firma cuestionada, la firma presumiblemente falsa, la firma también llamada dubitable, en todo caso, porque es la que va a ser motivo de estudio, ¿no? Entonces, en el mundo jurídico resulta curioso que lo entendemos a veces al revés. Para nosotros la firma verdadera es la dubitable como abogados y la indubitable pues es la cuestionada o la que presumiblemente está falsa. Se utiliza básicamente para nombrar una disciplina y ojo aquí, la grafoscopía no es una ciencia, es una disciplina, ¿sí? Es un área de estudio que va encaminada a analizar la escritura, ¿sí? Ese es el primer punto. ¿Hacia dónde se dirige la grafoscopía? Pues precisamente a analizar la escritura, a analizar los grafismos, a analizar la firma, ¿sí? Con esto, mediante ciertos estudios comparativos que se realizan entre firmas o grafismos que pueden ser objetados o pueden ser dudosos en cuanto a su autenticidad, entonces se van a determinar qué características morfológicas estructurales, o en su caso, vamos, en el espacio, tiempo y de estructura o de composición, se contemplan en análisis o estudio para el perito que le permitan determinar a través de este comparativo de su estudio cuál es la firma que realmente se considera verdadera o dubitable y cuál es la firma que se considera falsa o indubitable. Y más bien, que la palabra grafoscopía proviene del griego grafo, que significa escritura, y scopia o scopien, que significa ver, observación, examen o indagación. Entonces, como lo hemos dicho, es el estudio de la escritura lo que vamos a realizar a través de la grafoscopía. Y mi conclusión en cuanto a la definición sería que la grafoscopía sería el área de observación y examen de la escritura bajo el grado de investigación. El perito en sí, aquí sí tenemos una definición de la Real Academia de la Lengua Española, el perito va a ser un experto, es un experto en una materia en particular, que se encomienda la labor de analizar desde el punto de vista técnico, artístico, científico o práctico la totalidad o parte de los hechos litigiosos. Es decir, lo que va a analizar a final de cuentas se encuentra en disputa en un juicio. Y la grafometría lleva a cabo estudios milimétricos sobre la inclinación, sobre la forma de la letra, sobre pues su altura, entre otros puntos en particular. Y con estas mediciones milimétricas hace comparativos de una letra a otra. ¿Por qué no es tan exacto? ¿Por qué también la misma ciencia jurídica ha descartado que la grafometría pudiera servirnos básicamente para poder determinar que esta firma o que esta escritura pertenece a una persona, pese a que es el mismo objetivo que persigue que el de la grafoscopía? Bueno, pues porque como es a través de comparativos milimétricos, suele ser o suele pasar que nosotros escribimos sí con el subconsciente, con características similares en una firma y otra, pero jamás igual. Primero, que efectivamente existe la presunción de que él fue el que lo suscribió,
para entonces entrar en esa duda razonable y pedirle primero la ratificación de contenido y firma. Y ante su negativa, entonces sí, ya el manejo de una pericial para saber si efectivamente la suscribió o no la suscribió. ¿A través de qué? De esto que estamos diciendo y que hemos repetido hasta el cansancio. En análisis de la escritura conforme a sus características y saber su autoría. Eso es lo que hace el perito en grafoscopía. Su actuación es a petición del juez, del Ministerio Público o en su caso de la parte oferente en los casos legales en general. ¿Y por qué todavía pongo esta excepción de la parte oferente? Porque la Junta de Conciliación es totalmente distinto el procedimiento para poder presentar un perito que en los tribunales laborales. Obviamente también en materia penal, civil, mercantil tiene ciertas características, pero bueno, el juez puede ordenar que se presente un perito para poder determinar esta circunstancia, en su caso el Ministerio Público, o cada una de las partes puede ofertar presentando su perito en particular si el procedimiento lo permite, porque esto va a ser de acuerdo a las reglas específicas de cada procedimiento. Desarrolla su dictamen y cuando existe duda en la escritura o un documento deja claro con su conocimiento si efectivamente es una firma original, si es una firma falsa, y de ser posible, que este es el último punto, si la persona a la que se le imputa específicamente si fue quien llevó a cabo, quien lo suscribió, señalando que la firma sí la hizo la persona a la que se le imputa. ¿Puede ser motivo de objeción de dicho dictamen? Claro. Si es fehaciente o tajante en ese resultado, claro que puede ser motivo de objeción. Porque reitero, todos los peritos sabemos que hay una alta probabilidad de que sea la firma de esta persona, de que sí sea imputable al que dice que se está, al que dijimos que está suscribiéndola. Pero asegurarlo como tal, al 100% no. Por eso es que también no podemos decir que esto es una ciencia. Esto es una técnica, ¿sí? Así es como funciona. O sea, tiene su porqué, a final de cuentas, ¿no? Se trata de aquello que un especialista en una cierta materia analiza sobre el caso en cuestión, informándole sus conclusiones al juez, ¿sí? Entonces, esto es una prueba pericial. Aquello que un especialista en cierta materia analiza sobre un caso en cuestión, informándole sus conclusiones al juez. Con todo este proceso que ya nosotros dijimos, se presenta, se cuestiona, pues se niega y después se analiza, se hace comparativo y el perito concluye. ¡Pum! Esto es lo que el juez va a analizar al final. Y el perito no tiene relación con las partes, ya lo dijimos, no tiene por qué tenerla. Debe brindar información que no sea tendenciosa, ya también lo comentamos, debe ser un perito imparcial, no debe tener interés en el juicio en el que está interviniendo. Nos dice Vivian López, en sí la grafología es una ciencia y de la grafología hay varias ramas y de ahí se considera la grafoscopía, siendo una técnica, la grafología, no, la que es la ciencia jurídica, digámoslo así, obviamente todas las ramas del derecho, lo que podemos considerar ciencia más bien es la ciencia jurídica, la ciencia criminalística también, y dentro de la criminalística más bien, Vivian, dentro de la criminalística encontramos estas áreas. Son las áreas de estudio, digamos, dentro de la criminalística. La grafología, la grafometría, la grafoscopía, y todas las demás que podemos manejar, ¿no? Entonces son áreas auxiliares de la criminología y el objetivo inicial, pues en antaño, obviamente era determinar, pues, cómo se llevó a cabo la comisión de delitos. ¿Le pedí ampliación de término? Sí. Es más fácil que la Junta de Conciliación y Arbitraje le dé esta ampliación de término y le señale una segunda fecha precisamente para poder presentar ya el peritaje que a que se la dé el juez, ¿eh? Definitivamente acá la intención del procedimiento ya en el nuevo sistema, de lo que se trata es de que sea más corto, más abreviado y más ágil. Entonces, es poco probable que le den una fecha si pide una ampliación de término en materia laboral ya en tribunales, pero en Junta de Conciliación sí. Sin ningún problema. De hecho, este es uno de los motivos también por los cuales se han alargado tanto precisamente los juicios en materia laboral, ¿no? Este es un cuadrito que nos muestra cómo se desahoga el juicio ordinario en Junta de Conciliación y Arbitraje.
Nada más para dar un ejemplo. Juicio ordinario, obviamente, cuando estamos hablando de despido injustificado. Hay 5 tipos de procedimientos ante la Junta de Conciliación que pues se también trasladan en la reforma de la ley para llevarse en tribunal, como el procedimiento especial, el procedimiento paraprocesal, el procedimiento de huelga, así como el de titularidad, aparte de este juicio ordinario. Entonces, estoy tomando el más común, que es por despido injustificado, y como les comentaba, arriba del lado izquierdo tenemos entonces todo juicio inicia con la demanda y se inicia la primera etapa, que es la de conciliación. Se pasa a la segunda etapa de demanda y excepciones si no hay arreglo o acuerdo correspondiente, y ahí se cierra la audiencia de ley. Y lo que está en amarillo, que es lo que está con la flechita marcada, sería la segunda audiencia, que es la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. Ahí es el momento procesal oportuno donde yo tengo que presentar las pruebas, parte actora primero, después parte demandada, ¿sí? Entonces, juicio ante Junta de Conciliación y Arbitraje, etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, segunda audiencia, es el momento procesal oportuno. Dice la ley, como todo juicio, como todo procedimiento, se inicia con la demanda. Y la demanda tiene 2 puntos importantes ahora en materia de trabajo. Primero, el documento base de la acción, que va a ser la famosa constancia de no conciliación. Y segundo, un capítulo esencial de pruebas y elementos de desahogo. Por lo tanto, ya no habrá una audiencia o una etapa específica de ofrecimiento y admisión de pruebas. En la demanda, debo acompañar un capítulo específico de pruebas. Por lo tanto, la contestación, lógicamente, también debo acompañar un capítulo de pruebas. Para ambas partes, obviamente, acreditar tanto pretensiones como excepciones y defensas. ¿Ok? ¿Qué pasa ante el tribunal? Bueno, ante el tribunal, por ejemplo, en el procedimiento para procesal, el procedimiento para procesal me sirve para varias cosas, pero bueno, el que está ilustrado aquí es aquel mediante el cual el patrón no quiere someterse, obviamente, a las reglas jurisdiccionales, y si tiene trabajadores que son trabajadores de confianza, trabajadores eventuales, trabajadores del hogar, trabajadores que por su cercanía se haga imposible la continuidad de la relación, es decir, la reinstalación, no puede reinstalarlo porque pues sabe mucho de él o tiene ya una rispidez y cercanía muy grande que pues no va a ser posible continuar con sus labores. O en su caso, son trabajadores, dijimos, eventuales, de una menor de un año de trabajo, trabajadores de confianza, trabajadores muy apegados a ellos. Bueno, conforme al artículo 49, si yo no me quiero someter al arbitraje y me demandó como acción principal el trabajador la reinstalación, me puedo negar, evidentemente, a someterme a este procedimiento. ¿Cómo me niego? Bueno, pues vía para procesar, yo le hago saber a la Junta de Conciliación o tribunal, en este caso, que no me voy a someter al procedimiento y exhibo en mi escrito de demanda las pruebas correspondientes. Para acreditar, uno, que el trabajador se encuentra dentro de estas categorías que marca el artículo 49 y por lo tanto la ley me dice, puedes eximirte de reinstalarlo. Dos, para acreditar también que no quiero sujetarme, obviamente, al procedimiento, exhibo la cantidad de pago que le corresponde conforme al artículo 50, 3 meses, prestaciones, 20 días, antigüedad. Y en su caso, en el capítulo de pruebas voy a especificar ahí básicamente lo que yo crea sustente mi dicho, para que se le haga saber al trabajador, que en este caso va a ser la parte demandada, y entonces el tribunal lo cite a juicio y le pregunte si está de acuerdo o no con esta circunstancia. En caso de estar de acuerdo, pues cobra su cantidad y se acabó. En caso de no estar de acuerdo, pues se puede ir por la vía ordinaria y demandar un despido injustificado. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo será el momento procesal oportuno también en este procedimiento para procesal? Al momento de iniciar con mi escrito de demanda, ahí debo tener un capítulo específico de pruebas para sustentar. Estamos entrando ya a lo que es el peritaje en grafoscopía, ¿sí? Las partes del peritaje. Y para ello, les tengo presentados aquí en material, pues realmente un peritaje, ¿sí?
Un peritaje que, vamos a decirlo bien claro, ¿eh? No hay un formato preestablecido, no hay un número determinado de extensión de cuartillas, tampoco el absurdo de que tenga que ser en formato oficio, que tenga que ser en formato tamaño carta. Ya lo dije, color de la tinta, con ciertas características de medición o de tinta o de tipo de letra, o no, 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 nada de eso, ¿no? Realmente el peritaje lo presenta cada perito conforme a su costumbre ya profesional y con lo que ha llevado a cabo en el ejercicio de su materia en particular. Este peritaje es específico en grafoscopía, dactiloscopía y documentoscopía, pero vamos a ver precisamente esta parte de la grafoscopía para que lo podamos entender un poquito más. Trae preguntas interesantes. Para mí, y esta es una evaluación personal, el peritaje o el dictamen pericial debe tener primero una hoja inicial de presentación y ahí les enumeré los puntos base para mí. Datos de identificación del expediente. Obviamente, si va a ser presentado en juicio, pues de qué juicio estamos hablando, ¿sí? Parte actora, contraparte demandado y número de expediente. Y pues de qué estamos hablando, qué tipo de pericial estoy en todo caso presentando. Pues ahí dice dictamen en materia de grafoscopía y documentoscopía. La fecha de elaboración, que es importantísimo, obviamente que debe cuadrar cronológicamente con las fechas en cuanto a la propuesta de perito, la toma de protesta y la fecha que se señaló para rendir el peritaje correspondiente. Como todo documento o curso jurídico que se presenta en juicio, la autoridad ante la que se presenta el dictamen. Obvio, si me lo está pidiendo la Junta de Conciliación, no lo voy a presentar al Tribunal Laboral. O si me lo está pidiendo el tribunal, pues tampoco lo voy a presentar en materia en el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, la instancia que me lo está pidiendo debe ver ahí la autoridad ante la que se dirige. Después, los datos de acreditación del perito, ¿sí? ¿Soy perito en qué? ¿Soy privado? ¿Soy oficial? ¿Perito en qué? O sea, en tránsito terrestre, perito en química, perito en qué. O sea, tengo que poner ahí, obviamente, perito en qué me estoy manejando para saber e ir cuadrando la materia objeto del peritaje, que por cierto es el punto que sigue. Las materias del dictamen, que en este caso ahí dice en el centro del documento, pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía, ¿no? Entonces ya está encasillado a qué se está manejando la pericial. Y el planteamiento presentado por las partes, parte actora y parte demandado. Yo no elaboro el planteamiento, ¿eh? El planteamiento son las preguntas de la parte actora y la parte demandada. Y ahí tenemos las preguntas, como vemos, dice, cuestionario parte actora. Ahí se ve, lo voy a leer textual. Uno, que diga el perito el método utilizado para el estudio del documento. Dos, que diga el perito si la firma presentada en el documento corresponde a puño y letra de fulano de tal, que es el posible autor de la misma. Tres, que diga el perito si la carta renuncia presenta alguna alteración. Esto por la alteración es por la parte de la documentoscopía. Cuestionario de la parte demandada, que diga el perito si la firma que calza en el documento cuestionario pertenece al puño y letra de el actor en el presente juicio. Dos, que diga el perito sus conclusiones y que diga el método utilizado. Ahora, si me voy a su pregunta, Alejandro, me decía, ¿cuáles son las preguntas que en general no deben faltar en un cuestionario pericial? Vamos a ver el cuestionario de la parte demandada en la imagen que estamos viendo del lado izquierdo. Hay tres preguntas, ¿eh? Que diga el perito si la firma que calza en el documento cuestionario pertenece a puño y letra del actor en el presente juicio. Se le está imputando al actor, entonces es una posible renuncia. Dos, que diga el perito sus conclusiones y que diga qué método utilizó para llegar a sus conclusiones. Esas son las preguntas que no deben faltar, Alejandro, y con esas son más que suficientes. Porque al preguntarle si la firma pertenece al puño y letra del posible suscriptor, en automático el perito tiene que entrar al estudio de todos los grafismos y la composición morfológica de ellos para poder determinar si es o no la firma. Si determina que sí, pues ya la hice, si soy la demandada. Si determina que no, pues ya estoy del otro lado, parte actora, ¿no? Obvio
sus conclusiones y la forma en que llegó a sus conclusiones son preguntas claves también en el peritaje, sin explayarnos tanto. Ahora, si ya sé un poco de esto, pues ya puedo preguntar entonces elementos básicos del peritaje en grafoscopía, como momentos gráficos, que ya dijimos, la cantidad de veces que se despega el útil inscriptor del, soporte escritural para realizar los trazos, ¿no? Pueden preguntar sobre inclinación, sobre velocidad, sobre presión, sobre puntos de inicio o ataque, puntos de remate, la forma de los mismos, los cambios de grado al momento de llevar a cabo los trazos superiores, angulosos, verticales, etcétera. Ya preguntas más específicas. Pero yo como abogado, con que cuestione quién elaboró esa firma y que me dé el perito sus conclusiones y cómo llegó a esas conclusiones, es más que suficiente. Así de sencillo. Señalamos aquí también los elementos del documento que se analiza, es decir, la descripción del mismo que tiene que hacer el perito, los elementos de cotejo o estudio pericial que tomó para cotejar estas firmas, a lo mejor tomó las firmas del expediente o tomó muestras, y la justificación teórica de ser posible y lo legal, que esto ya es el fundamento que le dará el perito como tal, ¿no? Otra parte del peritaje, el material de apoyo que llevó a cabo para la elaboración de su dictamen. Obvio, microscopios, lentes, los cuentahilos famosos que utilizamos para acercarnos y ver los trazos, cámaras digitales, impresiones, copiadoras, impresoras, ¿sí? Y el método utilizado para poder llevar a cabo su estudio. Esto ya es una cuestión técnica que cada perito va a señalar cómo fue que se dio al estudio de este comparativo y qué elementos esenciales tomó en cuenta para poder determinar si la firma correspondía o no. Y esto obviamente también es parte del estudio técnico comparativo, que es otro elemento esencial del peritaje. Las características de los elementos que se consideran para el estudio de análisis, y ahí voy a dar ya en particular los elementos de las firmas, lo que es una firma también cuestionada, lo que es una firma dubitable, indubitable, etcétera, etcétera, y el comparativo con el estudio de elementos de cotejo de análisis, como las formas, las huellas, la escritura, entre otros. El punto medular del dictamen en materia de grafoscopía será el cuadro comparativo que tenemos aquí. Cuadro comparativo de los elementos considerando el estudio analizado del perito. Aquí, miren, lo voy a regresar, dice ahí hasta abajo, indubitadas y cuestionadas, o dubitables, ¿sí? Entonces, lo que tenemos del lado izquierdo, en la columna primero del lado izquierdo, son los elementos de la firma indubitable. Lo que tenemos en medio son los elementos de estudio del perito. Y lo que tenemos del lado derecho son los elementos de la firma cuestionada o dubitable, ¿sí? ¿Qué es lo que estudió aquí el perito respecto de estas firmas? Ahí están los elementos en medio. Estudió el tipo de firma, el tipo de dimensión, la caja o cuerpo de la escritura, la inclinación, los enlaces, la presión, la velocidad, los puntos de ataque, remate, tensión de línea, etcétera, 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 etcétera. Este cuadro puede ser hasta de una hoja. El perito es el que va a determinar qué elementos son los que toma en cuenta para hacer el comparativo correspondiente. Y de ahí viene el comparativo. Miren, por ejemplo, una diferencia, caja o cuerpo de la escritura. Firma indubitable, ondulada. Firma dubitable, híbrica. Ya tiene un elemento distintivo que no es igualitario entre las dos firmas. Uno que sí es hasta abajo. Tensión de línea. Es firme y firme, tanto en la indubitada con la indubitable. Así como los espacios interlineales, que son ligados, son iguales. Así va a ir punto por punto de su comparativo. Entre más elementos tenga el perito, pues va a ser mejor el rango que tenga para poder determinar su conclusión final, donde va a determinar si es o no es la firma.
Y finalmente, pues obviamente la firma, nombre y pues el aval, obviamente, en el apoyo del dictamen que está suscribiendo. Aquí hay otro cuadro de puntos claves del peritaje, que es lo que yo voy a cuestionar en un momento dado con mi perito, con mi asesor, o en su caso, si yo ya tengo el conocimiento, son los puntos que voy a atacar, obviamente. El alineamiento, la tensión de línea, la inclinación, la velocidad, dirección, dimensión y enlaces. Las preguntas o cuestionamientos los voy a hacer en ese sentido, ¿sí? A ver, perito, tú me estás diciendo aquí que hiciste una comparación en el cuadro analítico 1 de los elementos de orden general de las firmas respecto de estas características. Y me dices que es ondulada, firme y por aquí abajo dices rápida y horizontal. Pero yo veo, porque tengo conocimiento de esto, que no es así. Yo te cuestiono, ¿cuántas firmas tomaste en cuenta? ¿Por qué llegaste a esa conclusión? ¿En qué porcentaje de probabilidad me lo estás comentando? ¿Es certero el estudio? ¿Por qué lo justificas en ese sentido? ¿O por qué no le diste otro sentido? ¿Y por qué no hiciste un comparativo diferente respecto de una medición, vamos a ponerle grafométrica, por ejemplo, ¿no? O sea, si el perito se la sabe, va a decir, no, pues no es una ciencia exacta, no, la grafometría además no fue cuestionada en ese sentido, ¿no? Pero si no, pues, ay, pues lo va a justificar de alguna u otra manera. Pero estos cuadros, precisamente, estos cuadros analíticos son los que yo voy a cuestionar, son a los que me tengo que ir para cuestionar. Si me voy al cuerpo del peritaje, pues jamás voy a terminar en manejar cuestionamientos. Entonces, los puntos claves son estos, los cuadros analíticos, que son las características que le dieron al perito los elementos para tener que emitir su conclusión final. Y ahí está otro ejemplo de conclusión. Los elementos técnicos, en el segundo, utilizados son los que se citan en la metodología del dictamen y se concluye que las firmas que obran en las documentales cuestionadas consistentes en la carta de denuncia de tal, recibos, tal, ahí dice que sí procede por su ejecución al origen gráfico del C fulano de tal. Y los elementos técnicos utilizados son los que se citan en la metodología del estudio del presente dictamen. Aquí ya me lo está asegurando, sí procede por su ejecución a fulano de tal. Quiere decir que en un porcentaje mayoritario, efectivamente, fueron los elementos de su firma, pues prácticamente iguales a los de la firma cuestionada. Y aquí tenemos algunas imágenes que nos dan un ejemplo de cómo se presentan precisamente la evaluación de las firmas, los puntos que se analizan, que van marcados por flechitas por todos los peritos, y e incluso se maneja ahí una huella, se maneja un nombre en particular. Para, pues presumiblemente, acreditarle la autoría del documento, ¿no? Bueno. Entonces, tantas firmas como sean necesarias. Si se dan cuenta, todas las firmas traen una fecha. Y es por esta cuestión de temporalidad que les estaba comentando. Me están pidiendo por ahí que se pueden cerrar sus micros, por favor. Creo que ahí a alguien se le abrió. Entonces, para que lo consideren. Está buena, ¿verdad? Ok, conclusiones y recomendaciones de todo esto que hemos presentado el día de hoy. Primero, el objeto del peritaje en grafoscopía es el estudio de los grafismos que contiene el efecto de identificar su autenticidad y origen. Ojo, ese es el objetivo de la prueba en grafoscopía. La autenticidad y el origen de la firma o de la escritura cuestionada. Dos, la persona que elabora el dictamen es una persona que se llama perito y es un experto en una materia técnica, arte u oficio. No es cualquier persona. Él debe tener conocimiento específico de esa materia de la cual el juzgado no tiene posibilidad de saber en un ambiente común o normal. Tres, nunca una firma es igual a otra, que es lo que ya habíamos comentado. Eso es un error garrafal. Los elementos que nos van a dar este comparativo son la similitud en cuanto a los trazos, más no la igualdad de firmas. Cuatro,
observar la fecha en que se suscribió la firma o escritura dubitable con la indubitable. Ya dijimos, las fechas o la cronología es importante porque deben ser fechas más o menos similares en cuanto a la suscripción de las firmas para que las firmas sean más fáciles de identificar. Cinco, Ay, no me piden que cierren los micros, por favor, ahí les encargo, creo que alguien tiene el micro abierto. 5. No cometer el error de confundir o mezclar las periciales en grafoscopía, grafometría y grafología. Esto ya lo habíamos comentado, lo hemos reiterado, ¿sí? Porque son materias totalmente distintas. 6. No hay forma de determinar la antigüedad del soporte escritural con la escritura o la firma que contiene. Esto es imposible. Yo no puedo saber cuándo fue inserto el texto y cuándo fue inserta la firma de ese texto. ¿Por qué? Pues porque no hay una pericial que realmente me diga esto. Y muchas preguntas a veces van encaminadas en ese sentido. Oiga, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Qué hizo primero? ¿Firmó o primero puso el texto? No, no se puede. Salvo que haya cruces entre el texto y la firma, entonces se puede determinar qué trazo fue primero. Porque en estas ampliaciones que se hacen en microscopio o con lupas, sí se puede determinar qué trazo está hecho primero y cuál fue inserto después. Pero si no hay cruces entre la escritura y el texto, entre la escritura o texto y la firma, no es posible determinar quién hizo primero qué. 7. Existen peritos designados por la autoridad, los cuales son denominados oficiales, y los designados por una persona, empresa o organización, que son denominados como peritos particulares. 8. Los peritajes son un elemento que considera el juzgador para acercarse a la verdad de los hechos controvertidos planteados en la litis, más no para determinar su resultado final en el dictamen que, a final de cuentas, lleva a la presentación de una sentencia o laudo. 9. Es una prueba accesoria o secundaria y no con importancia relevante en el proceso, pudiendo determinar el sentido de la sentencia o resolución final, lo que dijimos que pasa frecuentemente en junta de conciliación y arbitraje. Y solo será admisible cuando sea para acreditar un hecho controvertido que requiera conocimiento de ciencia, arte, profesión u oficio. Además, se ofrece en una etapa procesal correspondiente de acuerdo al proceso que se está hablando en Junta de Conciliación, ya dijimos, etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas en materia de los juzgados en el nuevo procedimiento al momento de elaborar la demanda o en su caso darle contestación a la misma. Y la rendición de un peritaje falso será puesto en conocimiento de la autoridad ministerial para la posible comisión de un delito. Con esto, pues termino yo con ustedes de presentarse este material con este tema de la grafoscopía en los juicios laborales. Espero que haya sido de su interés, espero que les sirva realmente este material que ya vi que en el chat ya lo subieron, ya se los pusieron a su disposición. Entonces ahí está. Y yo quedo de todos modos a sus órdenes aquí en DSR, Instituto de Capacitación Jurídica, o en su caso, ahí están mis datos de contacto, yo estoy con gusto para servirles. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, por su participación, por su interés en el juicio. Muchísimas gracias a DSR, como siempre, muchísimas gracias a mi amigo Antonio Aranda. Y bueno, pues no me resta más que desearles un feliz sábado, un feliz fin de semana y mandarles un fuerte abrazo aquí virtual. Muchas gracias y buenas tardes.